Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. ¿Cómo están ustedes? Como es tradicional, el programa de cultura en esta emisora amiga de televisión es una instancia local, regional y también nacional de temas vinculados al ser humano y su desarrollo como tal, como humano. Yo tengo el honor de estar en casa en esta oportunidad de mi amigo Leopoldo Tovar Casi, que es historiador, un hombre muy versado y a pesar de ser joven, y yo lo admiro porque tiene capacidad de escribir sobre temas locales. Ha tenido la oportunidad de estar en la Sociedad de Historia y Arqueología Concagua en conferencias sobre temas, por ejemplo, del Valle de Putaendo. Y como es tema nacional, regional y local, el agua, queríamos tener una perspectiva de un historiador y estudioso de los recursos naturales en otros tiempos, ya idos, pero que de todas maneras influyen en la realidad actual, y por eso hoy día estamos acá con nuestro amigo Leopoldo, en Putaendo, en la calle Comercio, que es más típico y más propio de nosotros. Leopoldo, ¿cómo estás tú? Bien, aquí en la casa de mis ancestros. ¿Ya? ¿Cuántas familias te han...? Aquí son 6 generaciones. 6 generaciones. 6 generaciones. Pues la hizo el don Manuel de la Cruz, que hay una foto aquí en el living de la casa, que es el padre de la Alejandrina Carvajal. Él construyó esta casa. Aquí donde está el escritorio era la tienda de la casa, porque aquí también era panadería. Del horno ya no queda absolutamente nada. Y de ahí viene mi abuelo, mi madre, nosotros y nuestros hijos. Y ya está viniendo la 7ª generación, que son los bisnietos de Alejandro Casi. Entonces ya vamos a la 7ª generación que han habitado, jugado, dormido en esta casa. Y no solamente eso, toda la gente de este valle tiene que estar agradecida a doña Alejandrina por esa maravillosa calidad del himno a Concagua, que en su letra refleja una gran realidad del ayer y del hoy día. Exacto. Es una cosa muy hermosa el himno. Ahí hay una foto de mi abuela que es de 1892, la que está ahí entre mi hijo. Esa fue sacada a final del siglo XIX. Ahí mi abuela debe haber tenido no más de 15 o 16 años. Era una adolescente. Era una adolescente. Preciosa mi abuela. Mi madre se parece mucho a mi abuela Alejandrina. Y tenía una sensibilidad exquisita por las poesías que yo le he leído, he tenido el honor de leer por ahí, por acá, por allá. Era una mujer muy culta y leída y sensible. Exacto. Ella es una de las pocas personas que una vez yo conversaba con Carlos Rafael. Leía de todo, ¿ya? Y ella leía mucho sobre magia blanca y magia negra, ¿ya? Lástima que la biblioteca de mi abuela gran parte se perdió, pero lo que yo alcancé a revisar tenía textos de esa naturaleza. Entonces era muy abierta a leer de todo. Habría estado en la televisión, amigo mío. Exacto. En programas especiales, en los matinales, se estaba en estos tiempos. En estos tiempos, claro. Además era muy culta mi abuela para vivir en un pueblo chico como era Putaendo, sobre todo después de 1930, porque Putaendo fue importante en alguna vez, pero las reformas políticas le fueron quitando poder a este pueblo. De capital departamental pasamos a una simple comuna de la provincia de Aconcagua. Nos estamos ahora vinculando con un tema nuestro. ¿Cómo lo ves tú el tema del agua en los inicios de la cultura hispano-chilena, o como tú le quieras colocar? A ver, hay un rasgo común hasta el día de hoy. La gente se preocupa del agua cuando falta, ¿ya? En tiempos de abundancia nadie hacía mayor cuestión sobre el uso del agua. Donde hay más juicios alojados en el siglo XVIII y principio del siglo XIX es en Putaendo, porque Putaendo tenía características orográficas distintas a las de Aconcagua. Es un río más pequeño también que el de Aconcagua. Aconcagua tiene la posibilidad de reservar mucha más agua. Los deshielos son mucho más atenuados que los de Putaendo por la orografía del valle.
Por tanto, en Aconcagua, entre 1700 hasta 1830 y un poco más que yo he revisado en judiciales de San Felipe, no hay juicio sobre el curso principal de la Aconcagua, sí sobre los que derivan de ellos. Por ejemplo, hay un juicio en el estero del Cobre hacia el sector de Los Calvos, ¿ya? De ciertos propietarios, entre ellos los herederos de Calvo, por el uso del agua del estero. Estamos ubicando en el sector de Catemo. No, de los Andes. De los Andes, hacia el sector de San Esteban. Pero es un estero, no es sobre el río principal que es la Aconcagua. En cambio, el Valle de Putaendo, el curso del río depende mucho de las condiciones del invierno, ¿ya? Donde se depositan gran parte de las nieves, es mucho más abrupto que el sector de Campos de Ahumada, que es una pendiente mucho más suave. Entonces, si las primaveras eran muy cálidas, el agua bajaba rápidamente y ya a finales de diciembre el curso disminuía ostensiblemente. Uno puede registrar los periodos de sequía en los juicios que se levantan en contra de los grandes hacendados del curso superior del Valle de Putaendo. Estoy hablando de la familia Tomás Vicuña, ¿ya? De la misma línea de Vicuña Maquena, del primer arzobispo de Santiago, etcétera. O sea, son familias importantes. Familias importantes, descendientes directos de don Andrés de Toro Mazote, que es el que dona las tierras para fundar San Felipe, dueño de la que se conocía como la hacienda de Putaendo, ¿ya? Que antes que llegara a los Vicuña se llamaba, lo que hoy día se conoce como el sector de Vicuña, el Toro, por el apellido de ellos. Por tanto, eran tipos que tenían mucho dinero, no residían necesariamente en el valle, pero eran los que en tiempos de sequía se aprovechaban de que ellos tenían las primeras aguas y aumentar las bocatomas que se permitía. Y un juicio bastante largo, porque parte en 1773, que es la primera noticia que tenemos de cuando se le solicita al gobernador intervenir la cuenca. O sea, mira, lo que hablábamos de... Histórico, Leopoldo, histórico lo que estás diciendo. Lo que hablábamos del ministro Goldborne que interviene la cuenca de la Aconcagua, bueno, el gobernador a través del corregidor y a través del juez de Río intervienen para establecer el número de bocatomas que deben haber, el cómo se tiene que distribuir el agua, 8 días para arriba, 8 días para abajo, cuánto hay que pagarle a los que van a repartir el agua, etcétera, etcétera, para poner control sobre el uso de esto. Y después se reactiva de nuevo el juicio en 1804, periodo que antecede a sequías importantes. Hay varios agricultores menores que quiebran porque las cosechas son pésimas, 1802, 1803, 1804. ¿ya? Por tanto, se vuelve a reactivar y la gente del sector de lo que hoy día sería el asiento son los que más reclaman al Cabildo de San Felipe para que le señale en particular a Tomás Vicuña de que tape las bocatomas que tienen exceso, porque ellos tenían derecho a 7 bocatomas en la parte superior del río, y eran solamente zona de grandes haciendas, San José de Piguchén, la hacienda del Tártaro y la hacienda de los Vicuña. Y este tipo se niega en forma sistemática, por tanto hay que nuevamente hacer uso de lo que se había establecido en 1773 e ir a verificar y cerrar aquellas bocatomas que estaban de más. Y el gobernador, a través en este caso del subdelegado, porque ya no es corregidor, y del juez de agua, interviene, ¿ya? Y ahí empiezan los dime y direte entre Vicuña, a través de su abogado, el señor Luque, para remover al juez de agua. Porque él señala que el juez de agua es un tipo arbitrario, que se aprovecha, que tiene un trapiche de beneficios de mina, por tanto el que realmente está robando el agua es el juez del río, etcétera, etcétera. Al final a Tomás Vicuña le dicen no, el juez va a permanecer, que había sido nombrado por el subdelegado de San Felipe, y el tema se diluye en el tiempo y nunca más aparece otro juicio de agua. Y eso nos hace pensar de que la familia Vicuña llega al Parlamento después de 1830. Hay 2 Vicuñas que son diputados por Putaendo y hacen que la justicia, en este caso ahora nacional, no delibere sobre estos temas o amañan la justicia para su propio beneficio, porque no hay ningún otro juicio de agua en todo el siglo XIX que enfrente a los agricultores del curso inferior del río de Putaendo con los del curso superior.
donde siguen estando las grandes haciendas. ¿Ya? Y sigue el mismo problema cuando hay sequía. Y el mismo problema que cuando hay sequía. Si el tema es que los agricultores en general, ¿ya? Aquellos que viven en forma directa, se preocupan solamente cuando el recurso falta. Y el resto del tiempo, que hay abundancia, no hay tema o no es tema. Y siento que en el juicio lo que se reclamaba de sobremanera, porque hoy día hay otras vías de acceso al agua, era de que el agua era primordial para la vida, porque en el fondo era no solamente para el riego, sino era la bebida para la gente que vivía en el curso inferior. Hoy día esa discusión no está, ¿ya? Porque tenemos agua potable y una distribución por otra vía del recurso agua, ¿ya? Aunque también es mucho más racional, ¿ya? Y yo puedo en el fondo verificar, y hay otras técnicas también que permiten extraer agua no solamente del curso del río, sino de las napas subterráneas, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo, no era solamente el tema de necesito agua para beber y para la mantención de los animales. Por tanto, el tema era mucho más preocupante y la autoridad tenía que intervenir, porque no era solamente que las cosechas se perdieran, sino que también las vidas humanas estaban en riesgo para una próxima cosecha. O sea, no existe hoy día toda la tecnología en ese tiempo para poder hacer frente a un periodo de sequías recurrente. Porque en San Felipe, por lo que reclama la gente que no puede pagar, señala malas cosechas, sobre todo a principios del siglo XIX, 1802, 1803, 1804. ¿Ya? En un juicio de Joaquín Palacio, donde él dice que tuvo pésimas cosechas porque no había agua. ¿Ya? Y eso hace que muchos agricultores terminen o vendiendo o declarándose absolutamente en quiebra. A fines del siglo XIX incluso se iniciaron juicios. Curiosamente, Leopoldo asocia la pequeña agricultura con la gran agricultura de estos grandes predios de grandes e importantes personalidades de la historia de este país, en el caso de Butaén. Curiosamente, en el caso del río Aconcagua, ya a mitad del siglo XIX y hacia fines del siglo XIX, como lo leí en un trabajo de Luis Claro Solar, hay juicios de los agricultores de Quillota y también de Petorca respecto a las comunidades locales de Los Andes, de San Felipe y de Yayay. Entonces se consideran que Aconcagua es un solo gran río, y por lo tanto entonces cuando hay escasez hay que repartir proporcionalmente el agua de unos y otros. En cambio en la zona de Los Andes, San Felipe dicen no, pues nosotros somos propietarios de la tierra y del agua, y si sobra algo es porque va por napas subterráneas, ya es un problema que nosotros no ya ni viene. Y cuando hay épocas de sequía acá, lo de allá de Quillota Petorca no nos ayuda en nada. Entonces es un debate jurídico, económico muy complejo, pero como de alguna manera lo conversamos con Leopoldo, las tecnologías modernas están solucionando el problema, o por lo menos van a temperar los fenómenos. En el caso de Butaendo, ¿cómo sientes tú el tema del embalse Chacrilla, Leopoldo, por ejemplo? A ver, el primero en la quinta región, sí. No hay ningún otro. Si uno lo visualiza por cómo se reacciona frente a las crisis, en el gobierno de Frei Montalva, se construyeron una serie de tranques que se conocían como los tranques de noche, a propósito de la sequía que le tocó vivir al gobierno de Frei. Y aquí se construyeron el tranque de Casablanca, independiente que quedó mal construido, pero ahí hubo una política de Estado de hacer frente en construir pequeños tranques que se llenaran de noche y se pudiera hacer uso del agua. Bien práctico eso, ¿eh? Bien práctico, claro. Y la política no fue construir uno o dos, se construyeron muchos tranques en la zona central para visualizar o racionalizar el uso del agua en periodos de nuevo de sequía, ya, porque sobre todo la sequía del 68 fue bastante dura, donde el Peñuela quedó pero completamente seco, y ahí se hicieron una serie de obras también sobre la Aconcagua, ahí la captación de agua en Las Vegas, y se empezó a construir este tranque que está ahí en San Pedro, que también quedó mal construido, ¿ya? Que hoy día sirve más para recreacional que el uso por el cual se construyó. Ahora, con respecto al tranque sobre la cuenca del río, en el fondo de Rosín, ¿ya?
Yo he conversado con gente que estudió desde el punto de vista hídrico de la posibilidad, ya en la década de los 70, de construir un embalse ya para el uso racional del agua, teniendo presente lo que señalaba anteriormente sobre las condiciones orográficas del valle, y señalaban de que era, desde el punto de vista técnico, no muy aconsejable porque la profundidad que iba a tener el embalse no permitía un uso racional del agua. ¿Ya? Eso es lo que me comentaron sobre la posibilidad de haber construido un embalse por eso lo que conversamos la otra vez, de que se dice hoy en el sector Las Minillas, porque el embalse aumentaba su tamaño en acumulación de agua, pero tenía el problema que no el muro de abrigo no se iba a fundar sobre granito, sino sobre ¿cuánto se llama? Suelos porosos que iba a hacer sentarse al muro de abrigo y iba a filtrar, por tanto iba a ser una obra perdida. Entonces se cambia el lugar, pero yo aposté toda mi gestión política como diputado que se hacía en Minilla, y se gastó una barbaridad de millones de dólares, no de pesos, de dólares, en preparar las obras, y cuando íbamos a anunciar la construcción del embalse, de repente aparecen los ingenieros y hacen estudios de suelo y descubren que se filtraría todo el agua. Fue un fracaso. Exacto. Y todo nuevo ahí. Pero es mejor perder ese dinero que construir y después decir, sabe que quedó mal. Tienen toda la razón. Que armar el embalse. Pero si uno lo mira desde el punto de vista social, más que desde el punto de vista económico, el embalse sí va a ser útil en la medida de que su uso, si es racional, debe ser solamente en periodos de escasez de agua. Claro, porque tampoco la capacidad hídrica del valle en Putaendo da como para crear un gran embalse. Exacto. Sí, eso es lo que tú estás señalando. En el fondo es un problema de aprovechar mejor lo que hay. Pero la naturaleza no nos da, por ejemplo, grandes hielos, grandes cordilleras en altura que permitan... Claro, no, y además que la caja del río Rosín, donde se va a construir, es una caja pequeña. Entonces, técnicamente nunca se iba a poder construir un gran embalse. Por eso la idea era bajarse y abrir, cosa de acumular más agua en un sector donde el valle fuera más ancho, y por eso era el sector de Las Minillas. Entonces dijeron, no, aquí no se puede, entonces yo lo muevo. Pero es racional porque el embalse, que puede ser usado en periodos como este, ¿ya? De uso racional del agua, cuando esta falta, conectado a una red de canales que funcione, que haya una cultura del respeto por el uso del agua, que la gente no se ande robando el agua, ¿ya? Como pasaba en aquellos tiempos de principio del siglo XIX, donde había que ir con fuerza militar para cuidar las bocatomas para que no fueran violadas. Y en otros periodos también cuentan los más antiguos de Putaendo que así sucedió. Si uno suma la construcción del tranque, el uso racional y esta cultura del respeto por el uso del agua, es una solución para las casi 7.000 hectáreas que tiene este valle. Y tiene un plus el embalse, que también puede transformarse en, entre comillas, en generador de energía eléctrica, en unas plantas modelos que existen, pero también todo el tema turístico que significa tener un embalse para ser explotados por los que sean propietarios de la serranía. Hay otro tema largo y muy largo de discutir, pero le significa un bien no solamente económico, sino social también para el valle. Y tener la certeza que en periodos de disminución de precipitaciones o periodos de sequía uno tiene la reserva de agua en el curso superior. Pero eso no quita que se puedan tomar otras medidas, porque 2 o 3 años con disminución de caída de nieve, el tranque no va a ser capaz de resistir la demanda de agua que el valle le va a exigir. Por tanto, junto con la construcción del tranque habría que buscar otras soluciones. El tema es que los estudios que hay sobre la cuenca del Putaendo señalan que las napas subterráneas en el curso medio y superior están a mucha profundidad, no así en el curso inferior. Y como tiene una pendiente muy grande, gran parte del agua del río se filtra y aparece en el Aconcagua.
Claro, tal vez por eso la explicación de que en Panquehue aflora el agua en gran cantidad y renace el curso del río, a pesar que un poco más atrás, el oriente, no Exacto. hay nada. O sea, cuando yo trabajé en la dirección de agua durante el régimen militar en los proyectos POG, y lo que se hizo en Catemu, lo que se hizo en Panquehue y parte de Yayay era cómo generar canales para drenar el agua de los terrenos. Sí. Y nosotros, acá en Putaendo, de los mismos proyectos, estábamos construyendo canales para meterles agua para poder regar los potreros. O sea, y era una diferencia de pendiente que tenía el sector de Panquehue con respecto a Putaendo, pero el agua se filtra, el agua de Putaendo. Bueno, y pensar que son vecinos, si están Son vecinos. inmediatamente en los lados. Hay mucho que hablar sobre el agua. Mi hijo me comentaba, que estuve en Copiapó hace pocos días, que la minera Candelaria construyó un ducto de acero desde la playa, desde el Océano Pacífico, que tiene un tramo de más de 100 kilómetros, atraviesa hacia el oriente respecto a la ciudad de Copiapó y va a hacer los trabajos de la minería, la minera Candelaria, con un costo de más de 40 millones de dólares. Trae agua del mar, pero están en este minuto procesándola para sacarle la sal. La misma solución que usaron los militares chilenos cuando invadieron Perú, que también llevaron máquinas para endulzar el agua de mar para poder hacerla viable para sus animales, para los soldados. Exacto. Las plantas desiraneadoras que usan hasta el día de hoy los ejércitos, sobre todo en zonas desérticas. Claro, me acuerdo de que también he leído en prensa que Antofagasta depende ahora del agua de mar. Exacto. Prácticamente completamente del agua de mar. Sí, es que son soluciones nuevas. el norte chileno, claro, nosotros estamos en los límites abrimos los valles transversales, pero hacia el norte, lo que como Corfo lo definió, el norte grande, las mineras son grandes consumidoras de agua. Toman agua, pero como condenados. Entonces el recurso hídrico está hacia la cordillera. ¿Ya? Pero tampoco hay en abundancia, porque los cursos de agua tampoco son importantes, exceptuando el río Loa, que es el único que llega al mar, de cordillera a mar. El resto son todos cursos menores. Y hay todo un litigio con Bolivia por derechos de agua que adquirieron empresas mineras después de la guerra y que todavía se siguen en el fondo utilizando para el aprovechamiento, sobre todo los que están pegados hacia el altiplano chileno. Y vienen de esos cursos de agua, vienen de Bolivia. Exacto. Y hay varios debates de ya 50, 80 años sobre el tema en cuestión y es un punto no solucionado. No solucionado, por ejemplo, el tema del Lauca, ¿ya? Donde Chile dice que es un curso de agua internacional, por tanto se tiene que aplicar la normativa de derecho internacional que hace que los estados, en el fondo ribereños de ese río de curso internacional, puedan aprovecharlo. Y Bolivia dice que no, que el Lauca es un río boliviano y que Chile hace usufructo ilegalmente de las aguas. Claro, gratuitamente, además de... Es como el debate que todos estaban comentándonos en la historia de Chile y del Chile del Valle, en este caso de Putaendo. Ha sido interesante, el tiempo de televisión es egoísta, pero ha sido muy interesante tener a Leopoldo comentándonos todo eso, porque lleva otros temas que normalmente no se tocan y son parte de la esencia de nuestra vida, de gente de este valle. Así que agradecido a nuestro amigo por este estupendo análisis que hizo sobre el agua y Putaendo fundamentalmente. No sé, Leopoldo, cómo ves tú las cosas hacia nuestro futuro. Desde el punto de vista del uso del agua, al menos Putaendo se ve más tranquilizador, pero eso no quiere decir que estemos exentos de problemas a futuro. Más allá del tema del cambio climático, hay un tema de un uso mucho más racional del agua. Y sobre Aconcagua, claro, esa es una discusión grande, sobre todo porque es un curso principal gigantesco y las secciones van a tener que ponerse de acuerdo sí o sí con respecto a las obras que yo puedo hacer sobre la Aconcagua. Porque si yo señalo que voy a hacer el tranque se va a hacer sobre el curso superior, o sea, primera y segunda sección. Y la distribución del agua va a tener que ser bastante racionalizada en casos de sequía. Ahora,
quiero apuntar algo. Los antiguos eran un poco más sabios en ciertas cosas que después se han modificado. La posesión de tierra en el periodo colonial no daba derecho sobre el agua. La tierra era una cosa, el agua era otra cosa, ¿ya? Claro, eso se prestó a futuro para hipotecas de propiedades agrícolas sin derechos de agua. Pero los antiguos, y la discusión que tú me señalabas de 1912, 1908, entre el curso superior de la Aconcagua y el inferior, por el aprovechamiento, es que la propiedad, para cuando se dan los derechos, no necesariamente es tierra más agua. Era tierra, ¿no? El agua es otra merced que el rey podía conceder. Entonces, yo creo que de ahí donde ellos se cuelgan y dicen, no, pues nosotros teníamos tierra, pero también le agregamos a nuestras tierras agua. Ustedes nunca le agregaron agua a sus tierras. Ustedes tienen tierra en Quillota, bien, perfecto. Pero eso no les da derecho sobre las aguas que circulan por el ducto de Aconcagua. Entonces ahí uno a veces piensa de que los antiguos eran un poco más sabios, desde el punto de vista de, primero, cómo entregaban las mercedes, y segundo, cómo resolvían los conflictos. La justicia imperial es mucho más justicia que la justicia nacional con los temas cuando estamos hablando de recursos tan importantes como el agua. El rey, a través de toda su administración real, supo solucionar los problemas de coyuntura que significaba el uso del agua con la tecnología disponible en ese tiempo, mucho más que lo que ha hecho el Estado Nacional de Chile con respecto a problemas de igual carácter. O sea, frente a la coyuntura, ¿qué hacemos con el tema de los recursos? Entonces yo creo de que si aprendemos un poco más de lo que hacían los antiguos, podremos mirar con mucha más expectativa, y dadas las inversiones necesarias para aquello, el tema del aprovechamiento del agua, que es de vital importancia, sobre todo para un valle como el de Aconcagua, que vive de la agricultura, más que cualquier otro valle hacia el norte, vive de la agricultura, ¿ya? Entonces yo lo veo auspicioso, ¿ya? En el sentido de que la gente tome conciencia de que el agua sí es importante y que todos debemos cuidar el agua, tanto los agricultores como los no agricultores que vivimos en el valle de Aconcagua y los que vivimos en el valle de Putaendo, con mayor razón. Muchas gracias, pues. Gracias a usted, pues, señor Muchas Jara. gracias. Un placer para nosotros. But if you really hold me tight all the way home, I'll